esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante sus puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. ¿Qué noticia les dio? He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y esta parte me encanta. Dice: mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, ¿después de qué? ¿Después de qué? Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y luego, ¿qué dice? Todos juntos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza. Amén. Ahí les va. Fieles en la adversidad. Repitan conmigo este versículo, el último. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Otra vez. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El objetivo de esta clase, hermanos, es comprender que quienes sirven a Cristo se enfrentarán a la adversidad y decidirnos a servirle con alegría. Ese es el objetivo. Antes quiero hacerles un comentario. ¿Alguien de ustedes sabe quiénes eran los saduceos? Dice el versículo 1, 17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de ¿quiénes? ¿Alguien sabe quiénes eran los saduceos? ¿Perdón? Muy bien, eran los que no creían en la resurrección. Pero hay algo bien interesante de los saduceos, hermano. Los saduceos provenían de un hombre que se llamaba Sadoc. Sadoc fue un hombre que ayudó al rey David cuando cuando tuvo la rebelión de Absalón. ¿Se acuerdan que Absalón era el hijo de David y quería matar a David, quería tomar el reino, de hecho? Pues Sadoc ayudó a David cuando Salomón se corona rey. Sadoc, estando con Salomón, levantan el templo majestuoso del rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? El tabernáculo, el primer templo de Salomón. Pues ¿quién creen que fue el primer sumo sacerdote en ese templo? Sadoc. De hecho, Ezequiel, hermanos, bueno, todo esto, si quieren ir anotando, miren, todo lo que les estoy diciendo de los saduceos, lo vemos en Crónicas, En Crónicas está, de hecho, si ustedes buscan en primero de Crónicas 6, 4 al 8, ahí dice cuando Sadoc ayuda a Salomón. Pero en Ezequiel 42, 13 y 43, 19, el profeta Ezequiel alaba a los de Sadoc, alaba su genealogía y dice: no hombre como Sadoc, como los de Sadoc, que son hombres fieles, íntegros, que aborrecen la iniquidad. ¿Se dan cuenta de la raíz de los saduceos? Y luego nosotros vamos al Nuevo Testamento con Jesús. ¿Y quiénes son los saduceos? Eran malos. Los saduceos, hermanos, primero no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Tú sabes, hermano, hermana, que nosotros, hoy aquí hay miles de ángeles a nuestro alrededor. Hoy aquí hay ángeles. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Los saduceos no creían en esto. No creían que donde tú estás sentado, hermano, que has aceptado a Cristo, hay ángeles a tu alrededor. Hay ángeles que te sirven, hermano, también. Eso nos enseña la palabra. Los saduceos no creían en esto. No creían en los espíritus tampoco. Los saduceos no creían en nada de esto, ni en la obra del Espíritu Santo. Ellos no creían en esto. Entonces, el sumo sacerdote, cuando oye a Pedro y a Juan predicando, Pedro y Juan predicaban con el poder del Espíritu Santo de una manera tan increíble, hermanos, que si tú lees versículos después, dice la palabra de Dios que ellos prosiguieron predicando al grado de que la gente sanaba y que la gente venía a ellos, sacaban a sus enfermos, y solo con que Pedro pasara y su sombra los tocara, los enfermos sanaban. Gloria a Dios, aleluya. Esto, yo digo, a ver, espera. Los saduceos en el Antiguo Testamento tenían una buena imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué parte del camino perdimos a los saduceos íntegros que amaban a Dios, que honraban al Señor? ¿En qué parte se perdieron los saduceos? ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Alguien sabe quiénes eran los fariseos?
Otra cosa de los saduceos, hermanos, es que ellos no solo servían de manera religiosa, sino tenían influencia, gran influencia política. Ellos no solo se metían en situaciones religiosas, sino también en política. Ellos tenían una gran relación con el gobierno romano. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior yo les decía que una de las características por la que estos se levantaban y estaban en contra de Jesús era porque temían perder su posición política? Porque ellos eran considerados de grande rango político, no eran cualquier persona. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los fariseos eran otro grupo, hermanos, que no como los saduceos, que tenían tanta influencia política. Los fariseos eran los que leían la palabra y decían: a ver, yo, por ser fariseo, tengo la verdad absoluta de las Escrituras. Gracias, hermana. Eran legalistas. Yo, por ser fariseo, tengo la verdad absoluta. Y si yo te digo que el sábado no se tiene que hacer esto, no se tiene que dar de comer, no se hace. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba en la ley esto. Por eso Jesús viene y los reprueba y les dice: basta, ciegos, guías de ciegos, basta. Cuelas, diezmas y haces cosas, pero lo importante no lo haces. Dices: es mi ofrenda a Dios, por no darle a tus padres. Y los reprueba totalmente. Y no solo eso, hace otras cosas, dice otras cosas más. Jesús reprueba pero los fariseos sentían que ellos tenían la verdad absoluta. Y los saduceos. Con Jesús no terminó esto. Juan y Pedro, junto con los apóstoles, predicando el evangelio, hablando de que Jesucristo había venido a predicar la verdad, y que Jesucristo era la verdad, el camino y la vida, que sin Él no podríamos llegar al Padre Celestial, que no había obra que nos llevara al Padre, solo aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que ese Jesucristo que ellos habían crucificado, ahora había resucitado y había enviado a su Espíritu Santo, y eran los que daban testimonio de la verdad. Amén, amén. Esto era impactante. ¿Por qué el mundo no quiere hoy someterse a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo hoy pelea por esa libertad? Ayer en mi clase de ética cristiana en el instituto, hermanos, ¿saben ustedes que el movimiento LGTB empezó por una mujer, Judith Butler? Una sola mujer. Y su propuesta era emanciparse de la naturaleza opresora. De verdad, esas son sus palabras. Emanciparse de la naturaleza opresora que no le permitía a ella hacer lo que ella podía hacer. Una sola mujer habló, y hoy es una filosofía a nivel mundial. Uno de mis alumnos decía: pero ¿cómo nosotros nos vamos a levantar o a decir? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho abiertamente: esto no es de Dios, es reprobado? Porque si tú, una sola persona, alzas tu voz, hermano, Dios escucha. Y mucha gente puede ser impactada por lo que tú no puedes lograr hoy entender. Una sola mujer. ¿Por qué hoy la gente no quiere? Les cuesta trabajo someter. Piden una libertad, hermano. Piden una libertad que ni ellos mismos entienden, ni tienen. Jesús no quería desanimar a los discípulos, sino advertirles y alentarnos para que no nos sorprenda la resistencia del mundo a nuestro mensaje. Él no quería que nosotros nos sintiéramos tristes. Jesús no habló por hablar.
venciendo el orgullo y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Eso dice la palabra. Hay recompensas eternas, hermanos, que jamás no las podrán quitar a los que servimos a Dios. Hay grandes recompensas. 1, existe una liberación milagrosa. Él dijo, tú vas a ir, pero no vas solo, porque yo voy contigo. Amén. Para empezar, había una liberación milagrosa. Juan y Pedro, dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo 17, los que acabamos de leer, 17 al 20, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué, hermanos? ¿De qué se llenaron? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y fueron y los pusieron. Los creyentes convertidos y los que predicaban cada día eran más. Cada día había más gente. Cada día había más gente que quería servir a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que lo leíamos? Y dice, y cada día se unían más. Y estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y cada día ellos temían perder su autoridad, no solo espiritual, sino en asuntos políticos, como lo dije antes. Los apresaron de forma pública. ¿Por qué? Porque ellos querían humillarlos y desacreditar a los apóstoles delante del pueblo. Ellos se sentían que tenían toda la autoridad espiritual. Y cuando oían que el pueblo, que los apóstoles predicaban, ustedes crucificaron a aquel, ustedes lo crucificaron, y la gente iba y creía lo que ellos decían. Imagínense cómo se sentían estos hombres, atacados, mermados, había algo mal. Los apresaron de esta forma. Podemos tener, hermanos, la seguridad de que siempre que los hombres traten de luchar contra la obra de Dios, Él hará que se le dé honor a su nombre. Dios hará que su nombre sea glorificado. ¿Por qué, hermano? Ve lo que dice el versículo 19. 19, y dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo. ¿Alguien vio esto? Eso fue una obra sobrenatural, ¿o no? Yo recordaba mucho, y de verdad que con esta enseñanza, cómo recordé a una hermana de esta iglesia, una hermana muy amada, se llamaba Juanita Rodríguez. Y hace no mucho, igual me la recordaron, yo fui a un lado y una persona donde yo estaba me dice: esa señora venía y me hablaba del evangelio. Me decía: ya, mujer, no seas bruta, no te das cuenta que lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. Y yo decía: ay, Juanita, ¿por qué me hablas así? Porque debes entender. Pero de verdad, así hablaba. Uno de mis hermanos, el único de mis hermanos que no conoce la palabra de Dios, cuando recordamos a Juanita, él dice: esa Juanita me mandaba al infierno, pero bien bonito. Ella no sabía leer, ¿saben ustedes? Empezó a medio leer con la palabra. Esa mujer, hermano, en una ocasión nos daba su testimonio. Dice que se fue a predicar por no sé qué pueblo, y en el pueblo las querían matar. En Azumbilla, la querían matar. Y dice que ella entró a predicar, y cuando ella salió, vio a hombres ahí armados y todo. Y cuando ella pasó, dice: no, yo voy a pasar. Y cuando ella pasó, los hombres se abrieron y ella pasó. No entendió por qué. Al paso del tiempo, esos hombres se convirtieron a Cristo y daban testimonio que cuando la vieron, ella venía con otros hombres grandes y no pudieron hacer nada. ¿Quiénes eran? Ángeles. ¿Por qué hoy, hermano, dudamos tanto del poder de Dios cuando se trata de predicar el evangelio? ¿Por qué? Ángeles, hermano. Ángeles había alrededor de esta mujer. Y era una mujer iletrada.
Tú llegabas a su casa y ella tenía cosas y cosas porque siempre llevaba a vender y ofrecer y a dar a quien no tenía. Un ejemplo, hermano. Dios nos ha prometido que Él hará que se le dé honor a su nombre cuando nosotros predicamos su palabra. Ellos tenían celo, pero los apóstoles decidieron obedecer a Dios. Al salir de la cárcel, los ángeles le dan una indicación a los apóstoles. Vea usted el siguiente versículo. ¿Qué les dice? Del 17 sería el 20. Gracias. ¿Qué le dicen los ángeles? A ver, alguien que me lo lea. ¿Qué le dijo los ángeles a los apóstoles? A ver, yo los estoy sacando. Ahora su trabajo es que vayan al templo y sigan predicando las verdades de la vida. Vayan y prediquen, no guarden silencio, hablen. Es importante. Y qué cosa tan impactante. A mí yo de verdad que lo leo y no me canso de sorprenderme del poder de Dios. Pero es algo que no hizo antes, lo sigue haciendo hoy. La responsabilidad de un mensajero es dar todo el mensaje, hermano. Tanto el arrepentimiento como el perdón, tanto los requisitos como los privilegios. Yo no puedo ir y acusar y decir eres un pecador y mandarlos al infierno sin antes decirle que Jesucristo murió por tus pecados. Y Él quiere que tú te arrepientas porque te quiere dar vida eterna. Pero hay una responsabilidad, ¿sabes cuál es? El que tú por amor a Él, por agradecimiento, prediques lo que ha sido compartido con tu vida. Aprende. No sé si les ha pasado, hermanos. Mi esposo es una persona muy generosa, le encanta compartir. Entonces, hago cualquier cosa y, esto está bien rico. Y si le invitamos ¿no? Y si le invitamos, mi amor es muy pequeño, no importa, aunque sea de cachito. O yo no como, aunque sea de cachito, me dice. Pero les invitamos. ¿Ha sido para ti bueno el Evangelio? Como veíamos la clase anterior, trae para tu vida refrigerio, trae para tu vida aliento. Comparte todo, comparte lo que has recibido de Dios. Todo, hermano, todo. Y cuando digo todo, yo no te estoy diciendo solo lo bueno. A veces cuando predicamos, con tal de que la gente venga a Cristo, predicamos a ese Dios de sanidad. Mira, si tú vienes a Dios, Dios te va a sanar. Y si no te sana, ¿qué pasa? La gente se va porque no quiere conocer a Dios. Quiere conocer el milagro, pero no a Dios. Aprendamos a predicar el Evangelio. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? Entonces, si no es así, ¿cómo lo tengo que predicar? ¿Cómo? El camino, hermano, dice la palabra de Dios que el camino para los que le siguen a Él es estrecho. Es estrecho, hermano. Es de trabajo, es de esfuerzo, hermano. Pero es de esfuerzo cuando nosotros tratamos de seguir a Cristo. Es fácil cuando no. ¿Cómo está siendo tu camino? ¿En cuál estás? ¿En el fácil? ¿En dónde estás? ¿En el confort? ¿En qué camino estamos? La responsabilidad de lo que se hace con el mensaje es de los oyentes. Tú vas, predicas el mensaje. De cómo ellos lo reciben no depende de ti, hermano. Eso depende de quien escucha. Versículo 21. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 21. Habiendo oído esto, entraron ¿a dónde? De mañana al templo y enseñaban.
ellos, los apóstoles, aún después de estar en la cárcel, yo me imagino que con mayor entusiasmo, dijeron: hombre, el ángel vino, me sacó de la cárcel, ¿cómo no voy a predicarlo? Claro que lo voy a predicar. Salieron, predicaron. El sumo sacerdote y los que estaban con él, ellos estaban preocupados y dijeron: vayan y tráiganlos de la cárcel, queremos saber qué van a hacer estos. Y la sorpresa que se llevaron cuando llegan y les dicen: no hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo le hacemos? No hay nadie. Y llega otro por ahí y les dice: oigan, ¿qué creen? Están predicando en el templo. ¿Ustedes creen que los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote sabían del poder de Dios? Sí, claro que sí. Ellos habían aprendido de los profetas, de Moisés. Dios había abierto el mar rojo, había hecho grandes milagros. Claro que sabían lo que Dios podía hacer, sí lo sabía. Claro que lo sabía. Él puede usarnos para confundir la sabiduría de este mundo. Las circunstancias adversas pueden probar nuestra decisión de ser testigos de Cristo. Es fácil servir a Cristo en un ambiente fraternal de una iglesia, o en donde no todos son cristianos o la mayoría, pero debemos servir a Cristo aun cuando seamos los únicos creyentes en nuestro hogar, en el trabajo o en el ambiente social. Tengo una alumna en el instituto, hermanos, a los 15 años, a los 14 años ella empezó a conocer de Cristo. A los 15 años su mamá la corrió por ser cristiana. La empezó a correr y ella decía: pero yo, ¿a dónde me voy? Soy una niña, ¿qué hago? Y dice ella que como se iba a escondidas cuando la mamá se iba a trabajar, la mamá la cacha y la ponía con candado, la encerraba con candado y se llevaba la llave, para que ella no fuera a la iglesia. Otra de mis alumnitas, hoy tiene 15 años esa niña, la otra ya tiene 24 y esta ya tiene 15, es de primer cuatrimestre. Esta niña quedó sola, la abuelita la cuidaba, la abuelita cristiana se muere, la niña se queda con un tío nada más, y el tío se emborracha, se pone mal y no la deja ir a la iglesia. La niña es estudiante en el instituto bíblico. Y tú la ves y se apura con sus tareas, va bien, y yo digo: ¿qué? Una niña de 15 años que ama a Dios, que quiere servirle, que a pesar de la adversidad ella ha decidido seguir a Dios. Amén. 15 años. 15 años. Cuando nosotros, hermano, podemos confiar en Dios, que Él nos ayudará a ser testigos eficientes con nuestra conducta y nuestras palabras. Ellas dan testimonio. Esta niña de 15 años da testimonio a su tío no cristiano. Esta niña de 15 años da testimonio y sabe y está confundido de qué manera ella ama a Dios. Ella presenta una defensa valerosa, así como Juan y Pedro. El favor del pueblo, el pueblo empezaba a querer a los apóstoles, hermano. Los apóstoles, dice Mateo capítulo 10, versículos 17 al 20, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que vas a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El sumo sacerdote no estaba acostumbrado a que se le pusiera en tela de juicio su autoridad, ni que se le desobedecieran sus órdenes, y al parecer él se sintió muy sorprendido que los discípulos hicieran eso. La Biblia indica que Dios les dará gracia a los que confían en Él. Leamos Daniel 1:9. ¿Qué dice Daniel 1:9? ¿Cómo lo puso Dios a Daniel? ¿Quién lo puso? Dios. ¿Y cómo lo puso en qué? En gracia. Daniel había decidido no contaminarse y Dios, oye bien, Dios lo puso en gracia. Dios lo puso en gracia. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios, Dios nos da su gracia.
Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Cómo fue entonces? Hechos 27:3. ¿Qué dice que fueron puestos como? Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Ahí estás. ¿Julio a quién trataba bien? ¿A quién? A Pablo. Pablo había caído náufrago, pero hubo un hombre en el que Dios puso gracia. Y dice, voy a tratar humanamente a Pablo. ¿Qué significaba? Lo voy a tratar bien. Lo voy a tratar bien. 42 y 43 de ese mismo versículo. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero ¿quién? El centurión, queriendo salvar al Pablo. ¿Por qué lo quería salvar? Ahora era el centurión, no era Julio, ahora el centurión. Dijo que no maten a Pablo, queriendo salvar a Pablo. ¿Había gracia de Dios? Claro que sí, claro que sí. Había gracia de parte de Dios cuando ellos predicaban el evangelio. La causa más probable de su enojo y celo era que se pusiera en duda el que fuera él la voz autorizada de Dios para el pueblo. Imagínate. ¿Saben ustedes que en nuestra sociedad, con su ideología de tolerancia, nos tratan a nosotros como, esta palabra me la aprendí, viene en el texto, se llama beligerantes? Una persona beligerante es una persona que muestra una actitud conflictiva y una gran predisposición a confrontar. La gente en el mundo cree que nosotros somos así. Somos gente conflictiva y que todo el tiempo estamos buscando confrontar a los demás, porque no logran entender lo que Dios quiere para la humanidad. Y he aquí la respuesta, hermanos. Somos representantes de Jesucristo. Nosotros siempre debemos tener una actitud que le honre y le dé gloria. Aquí no hay prueba alguna, hermanos, de que los apóstoles fueran beligerentes o sarcásticos o de algún modo irrespetuosos con el sumo sacerdote, con el Sanedrín. Jamás. Ellos no. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, 1 al 5, si ustedes lo leen después, habla que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades, ¿cierto o no? Porque por Dios han sido impuestas, y el respetar a nuestras autoridades tiene promesa. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál es la promesa de Dios de respetar a nuestras autoridades? ¿Para vivir cómo? Así es, en paz y sosegadamente. Así lo dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña a ser respetuosos, a honrar. Ellos, no crean ustedes que ellos estaban siendo irrespetuosos. No eran desobedientes o rebeldes ante sus autoridades, sino que las órdenes eran contrarias a lo que Dios había indicado. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios que los mandan a traer nuevamente y les dicen, dejen de predicar, y los apóstoles le responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque en el versículo 20, ¿cuál era la orden de parte de Dios? Que fueran al templo a enseñar y a las casas, que fueran. Es algo bien interesante. Si no estamos seguros de nuestro mensaje, nosotros seremos ineficientes en nuestra presentación. Debemos estar absolutamente convencidos de quién es Jesucristo. Si vamos a pronunciarnos a su favor, debemos dar una clara y precisa presentación de los hechos bajo la unción del Espíritu Santo. Los apóstoles les dijeron a los guías religiosos que Dios resucitó a Jesucristo del sepulcro después de que ellos lo mataron colgándolo en un madero. ¿Cierto o no? Eso dice el versículo 30. La resurrección de Jesús, de la
demostraba la aprobación de Dios y la exaltación de Cristo. Demostraba también que Jesús se había dado la autoridad de perdonar los pecados de quienes accedieran a Él arrepentidos. Además, el derramamiento del Espíritu Santo probó que Jesucristo había resucitado del sepulcro y que había ascendido al cielo y que su mensaje era verdadero. Dice aquí la palabra de Dios. Dice: el Dios de nuestros padres, versículo 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué hermoso ver que Dios no nos ha dejado. Dice la palabra del Señor que su mensaje es verdadero. ¿Qué dice Juan 16:7? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os enviaré. Esta fue la promesa de parte de Dios. Hechos 2:32 al 33. ¿Qué dice? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Debemos ser respetuosos de la autoridad, pero no podemos ceder respecto a las verdades de Dios. No podemos ceder. Por último, voy rápido. Oposición, dice aquí como oposición vencida. ¿Por qué? ¿Quién era la fuente de autoridad según el versículo 33? ¿Quién era? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿cómo? Matarlos. Ellos querían matarlos. Tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio, pero no tenemos otra vez el control de cómo la gente recibe el mensaje. Los fariseos, los saduceos escucharon el mensaje de Pedro y de Juan, pero ellos no podían evitar que ellos se enojaran y quisieran matarlos. Ellos no tenían el control sobre esto. Si esto era de Dios, sin duda, hermano, ¿se acuerdan que Pablo dijo que él había sido instruido a los pies de Gamaliel? Gamaliel estaba ahí cuando Pedro y Juan habían sido apresados. Y Gamaliel estaba pendiente, escuchando. Gamaliel era un hombre que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mucho conocimiento. Pero tenía la palabra de Dios aquí y no acá. La palabra de Dios en Gamaliel estaba aquí, no aquí. Porque Gamaliel les dice: a ver, espérense tantito. Algo está pasando. ¿No se dan cuenta que debemos tener cuidado? ¿No se dan cuenta que si nosotros no entendemos los planes de Dios, podríamos estar luchando contra Dios mismo? En mis años mozos, cuando era estudiante del Instituto Bíblico, yo creo que tendría como 23 añitos. Recuerdo que en una ocasión a mí me habían enseñado en el instituto, mis primeras clases, liderazgo. Y dentro de esa materia de liderazgo nos hablaban de respetarnos como autoridades, como pastores. Entonces, mi maestro de liderazgo nos decía: no es correcto que si tú estás en una iglesia, vayas a otra y quieras ministrar a los hermanos de otra iglesia, porque esos hermanos de otra iglesia tienen a su propio pastor. Ellos deben ser ministrados por su pastor. Y yo decía: pues sí, y es cierto o no. Pero sucede que nos invitan a cenar a una casa. Yo era una jovencita, vuelvo a repetir, apenas estaba empezando, y la hermanita de esta iglesia, de esta casa,
una hermana apasionada por Dios, como se da una idea. La mujer buscaba, iba, daba, ya no sabía ni qué hacer por predicar el evangelio, gente que entraba, gente que le predicaba. Y yo llego y me dice, oye, sabía que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, vamos a visitar a tal persona que se ha alejado del evangelio. Este hermano predicaba, hacía esto y nadie lo visita, está solo, vamos a hablarle del evangelio. Y yo le digo, no, yo no puedo ir, eso sería rebeldía, porque ¿cómo yo voy a ir a hablarle a ese hermano si ese hermano tiene su pastor? Yo no puedo. La hermana quedó más cuatrapeada y enojada para toda su vida, yo creo, porque ha de haber dicho, esta chamaca insensata, ¿qué está enseñándole en ese instituto? ¿O no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál era la premisa en ese caso, hermano? El amor por el alma perdida. Y yo me guiaba más por las normas que por el amor al alma perdida, porque no había yo estaba llenándome de conocimiento, pero aquí faltaba algo más, esa confrontación del amor de Dios, de ese amor de misericordia, de ese amor por el que no te importa dónde esté ni quién sea, porque tú ves la necesidad y corres y ayudas, aún a pesar de ti. ¿Cierto o no? Digo, pobre hermana, hoy bendito Dios aprendí, pero todavía me cuesta, no lo niego. Debemos tener cuidado de mantenernos dóciles y atentos a la voz del Espíritu en todo momento. Gamaliel era un hombre conocedor, pero no tenía esta obra del Espíritu Santo. Nosotros sí la tenemos esa promesa de parte de Dios. Debemos aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu cuando hay necesidad. El Sanedrín escuchó el consejo de Gamaliel, no sin antes azotarlos, golpearlos. El azote tenía el propósito de intimidar a los apóstoles para que no siguieran dando testimonio de Jesucristo. En lugar de ellos retractarse o desalentarse, ¿qué crees que dijeron? Se consideraba el sufrimiento como un honor, como un gran honor. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué ellos consideraban como un gran honor? Porque ellos habían visto cómo Jesús había padecido en la cruz del Calvario. Porque ellos habían visto cómo su Dios, cómo su Señor había sido flagelado, había sido escupido, había sido crucificado como cualquier vulgar delincuente por amor a ellos. Para ellos esto era nada, el que nos pudieran azotar no significaba nada, al haber sido testigos de lo que Jesús había sufrido en la cruz del Calvario, pero aún más, ellos habían sido testigos de que Jesús había resucitado, con la promesa de que Él vendría pronto, pero no los dejaba solos, les mandaba a su Espíritu Santo. Ellos decían, no podemos sentirnos mal. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 18? Me encanta la forma en la que el apóstol Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Esto que tú estás pasando, que ya te hizo feo el vecino, que ya te hicieron feo en el trabajo, que ya te hizo feo tu familia, que ya te corrieron, eso no es comparable con lo que el Padre tiene para nosotros. Eso no es comparable. No guardes tu boca, no te calles. El proclamar que Jesucristo es Dios y está esperando que tú vengas arrepentido a Él, hermano, hermana, es un gran privilegio. Apóstoles, estos apóstoles siguieron predicando públicamente en el templo y en la casa, a pesar, hermanos, de las amenazas del Sanedrín. No lo hicieron por desafiar, sino porque estaban comprometidos con las buenas nuevas de Jesucristo.
Ellos estaban comprometidos. Yo le digo a mis alumnos, ustedes no van a aprender lo que es predicar el evangelio hasta que no salgas. Mientras sigas en tu área de confort, rodeado de todo lo bonito, no vas a entender. La chica de 24 años que su mamá la corrió a los 15 años, hoy me estaba diciendo, hermana, estoy yendo a un centro de rehabilitación con mi papá. Mi papá va a predicar y me invitó. No, hermana, no deberías de ver eso. Es algo impactante predicar el evangelio, cantar en medio de esa gente. Este viernes que fui, hermana, había una niña de 13 y una de 14 en ese centro recluidas. La niña, esta joven impactada porque hay necesidad. Yo quiero ponerte hoy un video, hermano. Les leo. Déjenme terminar con esta historia. Nosotros vamos a China de vez en cuando a preparar a líderes y esta vez trabajamos. Ellos viajaron 13 horas en tren para llegar a un hotel en el que venían en parejas en los ascensores para no llamar la atención. Entonces se reunieron en un salón del hotel muy pequeño. Leo muy despacio. Permítame, le regreso un poquito porque sí leo muy despacio, hermanos. Y yo no sé si tú estás. Dice, déjenme terminar con esta historia. Nosotros vamos a China de vez en cuando y entrenamos líderes, es lo que dice el hermano. Y esta vez trajimos 20 líderes de la provincia de Hunan. Ellos viajaron 13 horas en tren para llegar a un hotel, en el que venían en parejas en los ascensores para no llamar la atención. Entonces se reunieron en el salón del hotel, un pequeño apartamento, como de tan solo unos 60 metros cuadrados, y bueno, estaban muy pequeños y era el piso de madera, el piso duro de madera, y 22 personas se sentaron allí para escuchar. Acuérdense que ellos iban a ser entrenados por este hermano. Dice, yo entré y cuando enseñas en China, enseñas a las 8 de la mañana y no terminas sino hasta las 5 de la tarde. ¿De qué hora a qué hora? De las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dice, enseñas todo el día. Los 22 estaban sentados allí y miré alrededor y dije, si fuéramos atrapados, ¿qué pasaría conmigo? Ellos dijeron, ok, te deportan en 24 horas y nosotros vamos a prisión por 3 años. Yo dije, están bromeando, ¿cuántos han estado en prisión por ese tiempo? De los 22, 18 levantaron las manos y dije, no puede ser. Yo los miré y dije, ustedes 22, ¿a cuántas personas? Porque son líderes de grupos pequeños, líderes de iglesias clandestinas en ese lugar. Dije, ¿a cuántas personas supervisan contándolos todos y que tengan que estar ahí? Empezaron a contar en un mapa y dijeron, un poquito más de 20 millones. Esos 22, ¿a cuántos supervisaban? Imagínense para cuántas personas iba el mensaje. Dice, yo dije que, ven, se nos olvida que hay 1.3 millones de personas en China. Esto es una locura. Bueno, yo tenía 15 Biblias, así que se las pasé. Obviamente, 7 de ellos, pues no consiguieron Biblia. Les dije, vamos a 2 de Pedro 1 y vamos a leer. Entonces una dama le dio su Biblia a alguien al lado de ella. Yo pensé, interesante. Bueno, empezamos a leer y entendí por qué ella había pasado su Biblia. Ella había memorizado todo el texto. Ella simplemente, cuando
cuando terminé, me le acerqué en el receso y le dije, ¿recitaste todo el capítulo? No la pregunta, ¿recitaste todo el capítulo? Ella dijo, oh sí, he memorizado muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Así que le dije, pero ¿no les confiscan las Biblias? Y ella dice, sí. Así que la gente trae la Biblia escrita en pedazos de papel. Y así las introducen. Y dije, pero si se las encuentran, ese pedazo de papel, ¿no los confiscan? Y ella dijo, oh sí, por eso te lo memorizas tan rápido como puedas, porque aunque te quiten el papel, no puede quitar lo que memorizaste. Dije, wow, bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas, imagínense. Y cuando había terminado dije, quisiera orar por ustedes, voy a regresar a América, ustedes han sido tan maravillosos, quisiera orar por ustedes. Dijeron, ¿saben? Ustedes se pueden reunir cuando quieran en América, nosotros no podemos. ¿Podrías orar porque un día podamos hacernos así como ustedes? Y entonces los miré y les dije, no haré eso. Grandes e incrédulos ojos me miraban y dijeron, ¿por qué? Dije, porque ustedes viajaron en tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienes que conducir más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarte por más de 40 minutos, se duermen. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay el aire acondicionado, la gente a menudo no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen una Biblia y las memorizan en pedazos de papel. Pues, yo no oraré para que ustedes sean como nosotros, pero oraré para que nosotros seamos como ustedes. Este es uno de muchos testimonios que suceden en China, hermanos. Yo leía de una mujer que fue torturada por muchos días porque ella tenía que delatar a la iglesia donde ella pertenecía, y fue torturada de una manera terrorífica, muy desgarradora. Nosotros tenemos todo. No pasa que no nos hablen o que nos hagan desdenes, no pasa de eso, porque hasta ahora no te han metido a la cárcel por predicar el evangelio, ¿verdad? Estuve hace muchos años en la Sierra Negra y recuerdo que éramos muy jóvenes. Hermana Raquel Luques, una servidora, tenemos como 22 añitos, y un joven de 17 años y una hermana como de 60, que era la que traducía. Y llegamos a una casa y en ese lugar nos amenazaron, nos dijeron, si ustedes siguen enseñando en las casas, aquí la gente es muy mala. Y yo, el representante de la autoridad dice, y yo a ustedes no las puedo andar cuidando, y las veredas están muy feas. Aquí o las violan, las matan. Así es que usted dé su responsabilidad si siguen predicando en las casas. Y me acuerdo que nos mandaron a traer y nos regresaron. Y después volvimos a ir y llegamos a la casa de una familia en donde dijeron, si ustedes predican, vamos a traer a la policía y nos vamos a llevar al dueño de la casa, porque eso no está permitido. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo? Y el hermano llora, empieza a llorar y dice, ya me metieron una vez a la cárcel, hermano, pero hoy me preocupa porque mi esposa está enferma. ¿Con quién se va a quedar? Seguimos predicando y se lo llevaron a la cárcel. Se llevaron a la cárcel al hermanito. Estoy hablando de México, de la Sierra Negra. ¿Saben ustedes que en Chiapas a muchos cristianos los están matando por quitarles sus tierras?
Y a nosotros nos entristece que nos deje de hablar la vecina, el vecino. Yo te invito a que te pongas de pie. Con esto he terminado.